el Espíritu de Dios sigue soplando vida. Un remanente escogido se posiciona para mantener la victoria sobre las tinieblas, resistiendo, avanzando. El remanente escogido, la última generación de redimidos sobre la tierra. Evidencia. Evidencia. Prehistoria. Antes de la historia. Cuando todavía no existía historia, ya existía prehistoria. Antes de la historia. Antes de que Moisés escribiera bajo dirección de Dios regla, mandamiento, ordenanza, antes de Moisés haber recibido las tablas de la ley, ya había prehistoria. Antes de que existiera la escritura cuneiforme o Gutenberg hubiese inventado la imprenta, antes de que la primera Biblia se imprimiera, ya había prehistoria. No había micrófono, no había cámara, no había dispositivo para grabar, no había forma de saber qué pasó antes de la historia. Pronto, ahorita a las 6 de la tarde, vamos a entrar en el 5783. ¿5783 de qué? 5783 años de historia con referencia bíblica y creacionista. Es decir, que desde que el hombre fue puesto en el Edén, según el relato bíblico, han pasado 5782 años. Pero y entonces, en la era mesozoica, paleozoica, ¿hubo creación antes de la creación? Bueno, pero es que si se habla de la prehistoria, se nos está hablando de cosas que existieron antes de los 5783 años. Antes de la historia como nosotros conocemos, antes de la revolución industrial, antes de la revolución francesa, antes del descubrimiento de América, hubo una historia antes de la historia. ¿Quién estaba ahí para escribirla? ¿Quién estaba ahí para grabarla? ¿Quién estaba ahí para escribirla? La respuesta es lo que pasa en la escena del crimen. El detective llega a la escena del crimen. La puerta está abierta. Entra al apartamento. Encuentra un cuerpo inerte, con 3 perforaciones, sangrando, inerte, muerto. Ve la puerta del baño entrejunta. Chequea el basurero. Allí encuentra un cigarrillo que todavía está humeando. Mira por la ventana, mira la puerta. Comienza a arrastrar lo que ha pasado allí y la escena comienza a hablar de lo que nadie está hablando. No hay testigos. Pero al asesino se le cayó una hebra de su cabello. Hay sangre. Por la posición del cadáver se identifica que el cadáver se estuvo defendiendo. Y hay sangre en 2 direcciones. Hay sangre alrededor del cuerpo y hay una línea de sangre hacia la puerta. La sangre no puede ser la del muerto porque sigue bajando la escalera. Es decir, que hubo un altercado. La escena, la evidencia, está hablando por sí sola de lo que nadie sabe. Dios dice a Caín: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. El escritor de Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Hay evidencias que aún tú no estando allí, aún yo no estando allí, quedan como testimonio de lo que ha pasado. Y nos vamos a tirar en 4 direcciones para después aterrizar en nosotros. Vamos para algún sitio. Dígale a alguien, paciencia con el pastor. Sin nosotros ver al Creador,
con los ojos de la cara, tenemos evidencia de su existencia. Porque cualquier arte habla del artista. La Mona Lisa no se hizo sola. El arte habla del artista. La creación habla del creador. Evidencia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo te está hablando. La evidencia está delante de ti y de mí. Por eso dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque tú no te puedes parar delante de un arte y decir, no creo en el artista. Yo no creo que eso lo pintó alguien. Y tú estás bien, delante de ti tienes el lienzo, tienes las pinceladas del acrílico, tiene hasta la firma del artista. Y tú estás diciendo que no crees en el arte, que no crees que eso lo hizo alguien. Eso se dice la palabra que te llama necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Con todas las evidencias de la creación que hablan del Creador. Tenemos evidencias de un caos. Tenemos evidencia de un caos. Si usted deja algo orgánico por ley de la termodinámica, eso va a manifestar caos del que le estoy hablando. No solamente tengo que enseñarle, tengo que explicarle, pero por favor entienda. Si yo pongo aquí un pan y pongo al lado una naranja, la semana que viene, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, eso va a comenzar a producir hongos, ¿sí o no? De hecho, revise bien la nevera de su casa porque a veces huele rara y es que por allá atrás, por detrás de la leche, por detrás del jugo se cayó algo. Y cuando usted lo viene a encontrar, eso tiene ahí una de hongos. Porque hay una ley, la ley de la termodinámica, que entró en efecto, oiga bien, a causa del pecado. El deterioro de las cosas obedece al pecado. Por mucho que y por mucha crema que Yesenia le ponga, usted se va a arrugar. Ella puede dilatar un poco el proceso, pero la ley de la termodinámica dice, te vas a arrugar como una pasa, porque el tiempo pasa y tú pasas. Es evidente que vivimos en un mundo que está bajo la ley del caos. Es evidente. Es evidente que Dios proveyó una solución al caos. Dije, es evidente que Dios proveyó una solución al caos, porque Cristo vino a detener el caos. Por eso cuando Dios se mete en tu vida, cuando tú aceptas el señorío de Cristo en tu vida, no solamente como Salvador, sino también como Señor. Y si Él es Señor, tú le tienes que decir, sí Señor, usted manda. Hay quienes quieren nada más la partecita de que Dios lo salva, de que Jesucristo es su Salvador. Pero Señor, ahí no, porque yo quiero seguir en control de mi vida. Si Él no es tu Salvador, entonces tampoco puede ser tu Señor.
Pero si no es tu Señor, bájate de esa nube que no es tu Salvador. Jesús solamente salva a quienes señorea. Dije, Jesús solamente salva a los que también señorea. Si no es tu Señor, que es el que manda la agenda de tu vida, no quiera nada más la parte bonita de Salvador. La primera noche de la luna de miel, ella despierta con un tubo en la cabeza, sin maquillaje, sin nada de lo que tenía la noche anterior. ¿Y tú quién eres?, le dice el novio, el esposo. ¿Y usted quién es? ¿Cómo así, mi amor? ¿Y eres tú? Cuando comienzan a salir cosas a través del tiempo que no estaban, y a caerse otras que estaban muy paradas. ¿Están aquí? El ser humano quiere ser selectivo en todas las cosas, incluyendo la salvación. Si Jesús es tu Salvador, asegúrate que esté señoreado de tu vida, que sea Salvador y Rey, que esté reinando y gobernando tu vida, porque el primer beneficiado eres tú y somos yo. Somos tú y yo. Entonces hay una evidencia de que Jesús vino a poner orden ante el caos. Por eso donde quiera que Él entra, lo primero que trae es orden. La primera evidencia es orden. La otra evidencia de la transformación que Él produce somos tú y yo. Y ahí entonces nos vamos a ir a Juan en su primera carta, el capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y vamos a sacar de ese capítulo 3 de Primera de Juan 6 cosas que evidencian una vida donde habita Dios. Evidencias de una vida donde habita Dios. Hay evidencias de una vida donde no habita Dios. Pablo escribe a los Gálatas y dice: evidentes, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, chisme, enredo. Pero vamos a enfocarnos en lo que produce el orden de Dios. Si tomamos altura, la presión despega lo que todo no está diseñado para esa altura. Evidencias de una vida donde habita Dios. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Ahora somos hijos de Dios. Si ahora somos hijos de Dios, ¿qué éramos antes? Hijo del diablo. Dígalo. Dígalo. No hay término medio. No quiera adornarlo, que usted era una criaturita linda esperando la redención. No, usted era hijo del diablo.
Los fariseos le dicen a Jesús: nuestro padre Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: oh sí, si ustedes fueran hijos de Abraham, creyeran la palabra que yo estoy diciendo y creyeran en lo que yo estoy haciendo. Ustedes son lo que son hijos de su padre el diablo. Y se le vació la iglesia a Jesús. ¿Y quién sigue a un hombre así? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahora oiga lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. La primera evidencia en este pasaje de una vida donde habita Dios es que esa persona anda purificándose. Pastor, ¿y cómo uno se purifica? Jesús le dijo a los discípulos: ustedes han sido lavados por la palabra que yo os he hablado. La palabra tiene un efecto purificador. Cuando usted se expone a la palabra, su alma se purifica. La primera evidencia es purificarse a sí mismo. Recuerde que el punto neurálgico de la evidencia es que la evidencia habla por sí sola. Por eso le hablé de la prehistoria, donde no había nadie recopilando lo que estaba pasando. Pero las capas de la tierra tienen evidencia de la existencia prehistórica. La escena del crimen tiene evidencia de lo que pasó allí y habla por sí mismo. A donde te quiero llevar es que hay evidencia donde habita Dios, donde las evidencias van a hablar, aunque tú no abras la boca. Entonces no tengo que abrir la boca. No, sí, hay momentos de abrir la boca. Lo que pasa es que tiene que haber una armonía entre la boca y la evidencia. No puede haber contradicción entre la evidencia y la boca. Pero la característica neurálgica de la evidencia es que habla por sí sola. Segunda evidencia, verso 9. Vamos desde el 8 para que le cojamos el gustico. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Oh no, el que practica el pecado está en el error. No, el que practica el pecado todavía no le ha amanecido. No, aquí dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso le dije, Jesús es la evidencia de la solución al caos. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, la segunda evidencia de una vida donde habita Dios está en el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No que no peca. No practica el pecado, que es diferente. Practicar el pecado es una acción rutinaria y continua. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Está entendiendo bien la diferencia? ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente, lee allí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted no le puede decir a un mono que deje la monería.
Usted no le puede decir a un perro de que, pero tú sí ladras. Pero este perro sí ladra. ¿Pero qué es lo que hace un perro? En otras palabras, los comportamientos obedecen a la naturaleza. La puerca lavada vuelve al lodo. Oiga bien, se lo he dicho otras veces, no es porque le guste el lodo, es porque le gusta el frío que le produce el lodo, porque su sangre es caliente. Si a la puerca usted la lava y la pone en aire acondicionado, ella no busca el lodo, pero sigue siendo puerca. Están aquí. Usted puede cambiar de ambiente. Usted puede cambiar de ambiente. Usted puede cambiar de casa. Puede cambiar de vecindario. Puede cambiar de marido, puede cambiar de mujer, pero si no cambia de naturaleza, sigue siendo puerco, sigue siendo puerca. Y cuando Dios mete la simiente de él, así como el mono está con su monería y la puerca buscando el lodo para enfriarse, o el puerco, o el perro el vómito, la nueva simiente te hace buscar cosas que antes tú no buscabas. Ah, no, ustedes no están en esto. Vamos a orar para irnos. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y mire lo que dice el verso 10. En esto se manifiestan, en esto se evidencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios y punto. Mire, la palabra es una espada que hay cosas que nos está diciendo que cuando entra, automáticamente es para que nuestra alma, nuestra mente genere una lista de nombres, una lista de imágenes, de caras. Y de una vez el Espíritu te está diciendo, alíñate, porque todavía estás viendo caras dentro de ti, todavía estás pensando en nombres de gente que no amas. Y que si tienes la naturaleza, la simiente de Dios, Él produce amor por esas personas. Me recuerdo algo que aprendí en consejería pastoral, donde la mujer dice, es que ya no lo amo a mi esposo. Ya no lo amo. Se me salió del corazón. Ya no lo amo. Pero no, es que ya no lo amo, no hay amor. Si usted tiene la simiente de Dios, si no lo ama como esposo, usted lo puede amar como amigo. Es que ni como amigo lo quiero, es que no siento nada, ni como amigo lo quiero. Ya no lo amo ni como esposo, ni como nada, mucho menos como hermano. Y entonces el siguiente nivel es que lo ame como enemigo. ¿Y quién ha dicho de que sí, Jesús lo dijo, que hay que amar a los enemigos? Yo creo que una de las grandes pruebas
de la evidencia de que Dios habita en una vida es amor por los enemigos. Y no amor de que, bueno, pues está bien, lo voy a amar. No hay tal cosa. Como aquella hermana que me dijo, mire pastor, la hermana fulana estaba hablando de mí y ella no venía a pedirme perdón. Y yo, no, pues eso no es lo que dice la palabra. ¿Cómo así? Mira, aquí dice, lee tú ahí. Si tu hermano pecare contra ti, ve tú donde él. ¿El qué? Sí, hermana, léalo otra vez. No, eso está mal ahí. ¿Cómo es que dice? Si tu hermano pecare contra ti, ve tú donde él. Ahí se equivocaron. Ahí hay una equivocación en la Biblia. Yo nunca había visto una equivocación. Eso está equivocado. ¿Y quién puso eso ahí? Eso lo puso Jesús. Y no hay una equivocación. Es que la simiente de Dios te hace sentir cosas que antes tú no sentías. Y te hace hacer cosas que antes tú no hacías. Y te hace perdonar cosas que antes tú no perdonabas. No eres tú, es a causa de la nueva naturaleza. Es a causa de la simiente que no miente. Evidencia de una vida donde habita Dios, se purifica a sí mismo, a sí misma. No practica el pecado. Tercero, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Hemos pasado de qué? De muerte a vida. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Bueno, Juan, bajo la influencia, la inspiración del Espíritu de Dios, dice que una evidencia de que hemos pasado de muerte a vida, es en que amamos a los hermanos. Y para dejarlo bien retratadito y bien explicadito, a continuación dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso yo le digo, salude a alguien en el amor de Cristo y en el suyo. Porque es muy fácil decir, te amo en el amor del Señor, pero ámame también en el amor tuyo. Yo te amo con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Ay, santo, aleluya, te amo, pero en el amor del Señor. ¿Y el tuyo? ¿Cuándo va a ser con el amor tuyo? No utilice el amor del Señor como goma de repuesto donde no se ha pinchado nada. Sabemos, evidencia de que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuarto aspecto de evidencia de una vida donde habita Dios. Dice el verso 20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando la palabra y el Espíritu habitan en ti, tu corazón te va a reprender. Y si tu corazón, que es entry level, te está reprendiendo, imagínate cuando el Espíritu sea el que te reprenda.
Porque tu corazón y mi corazón no sabe todas las cosas. Pero el Espíritu escudriña todo y discierne todo. Cosa que tú y yo somos capaces de hacer, que no lo sabemos, el Espíritu lo sabe. Y no estoy hablando solamente de forma negativa, porque hay quienes se enfocan más en lo negativo que en lo positivo. Hay muchas cosas positivas que tú no sabes que tienes la capacidad de hacerlo ni la habilidad de hacerlo, que el Espíritu lo sabe y lo que está esperando es por ti para que te alineen y se manifiesten. El salmista dice: líbrame de los pecados que me son ocultos, que la soberbia no se enseñoreen de mí. Pero no solamente tú tienes pecados ocultos, tienes también bendiciones ocultas. Porque pensamos como que si es oculto es malo. No, hay cosas ocultas que son bendiciones. ¿Están aquí? Los grandes tesoros están ocultos. Las grandes riquezas no están en la PEN con 5, exhibida allí para todo el mundo. Hay cosas ocultas de gran valor. Y en tu alma hay cosas de gran valor que están ocultas. No solamente tienes pecados ocultos, tienes bendiciones ocultas, tienes gracias ocultas, tienes dones ocultos, tienes gracia oculta. Entonces el salmista ora diciendo: líbrame del pecado que me es oculto. Pero no te quedes ahí. Dile: David, dame el otro lado, la otra cara de esa revelación. Es líbrame de lo que es oculto. Pero también dice: expónme a lo bueno que está oculto en mí. ¿Cuántos le dicen a Dios: expón lo bueno que hay en mí, expón las bendiciones que están ocultas, dame discernimiento, dame entendimiento de lo que está delante de mí que no he podido decodificar? Porque las distracciones te tienen absorbido tus sentidos. ¿Usted cree que yo puedo traerle una palabra que vivifique su alma si la noche anterior estoy metido delante del televisor? Y no estoy hablando de disparate, ahí está mi esposa. Yo no puedo pasar las horas que usted pasa en Netflix y después tratar de venir aquí con un mensaje que llegue a su alma. Lo que le voy a hablar es de series y de cosas. A veces yo por curiosidad me pongo a ver cuáles son las películas nuevas y las cosas que están dando. Y yo digo: Dios mío, Dios no coja confesado. Ahí vi una que ella es Hulk, versión femenina. ¿Cómo es? She-Hulk. Attorney at Law. Eso me apeló cuando vi Attorney at Law. Digo: ¿qué es esto? Pero nada me cautiva la atención. No le estoy diciendo que la televisión es la cajita del diablo, como decía Gigi Ávila, no. Usted quiere esparcirse la mente, pero no se le esparza tanto que se le desparramen los sentidos espirituales. Que usted hable más de eso que de lo que Dios ha hecho en su vida, ahí ya hay problema. Y a veces ahí es cuando está el problemita en el balance. Y eso está diseñado para engancharlo y no soltarlo. A veces usted está en un sitio y dice: ¡ay, ya da la hora! ¿Se acuerdan de la época de la telenovela? La telenovela era que dictaban lo que la gran mayoría de las mujeres hacían. Pues no, ese día yo no puedo. ¿Culto? No. ¿A esa hora? No. ¿Y por qué, hermana? Pero usted no trabaja. No, pastor, pero tengo un compromiso. El compromiso. La asesina, la usurpadora. Cautivadas.
cautivadas. Ahora la jugada se ha cambiado. El pecado sigue siendo el mismo, las distracciones siguen siendo las mismas. Pero Babilonia, Egipto, Sodoma se disfrazan, pero el sistema sigue siendo el mismo. Cautivar tu alma, atraparla. Por eso se llama redes. Ya, no podemos ir. El corazón tiene que reprenderte. Y si el corazón no te reprende, si tienes la simiente de Dios, te garantizo que el Espíritu te va a reprender. Evidencia de una vida donde habita Dios. Quinto, casi nos vamos. Versículo 24. Este es su mandamiento, versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es dual. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo es un mandamiento. No es que si yo quiero, no es que Dios te está mandando. Tienes que creer. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Arrepentirme de qué? Yo no he matado a nadie. Yo no robo, yo no fumo, yo no bebo. Yo soy un hombre de mi casa, el trabajo a mi casa y de la casa al trabajo. Como decía el corito, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Esta es la rutina del hombre cuando se casa. ¿Se acuerdan de ese corito, hermana? Sí. No tiene que arrepentirse ese hombre es un santo, inmaculado. Bueno, pero resulta que dice la palabra que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. No hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron a una. Cada cual se apartó por su propio camino. Arrepentimiento es detenerse, revisar la condición y devolverse a Dios. Eso es arrepentimiento. La quinta evidencia de una vida donde habita Dios es que guarda sus mandamientos. Verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Oiga bien, para que el asunto sea 100%, es que tú permanezcas en Dios y Dios permanezca en ti. Porque puede ser que tú estés permaneciendo en Dios, pero Dios no esté permaneciendo en ti. Se mudó y no te diste cuenta. Para que el asunto esté completo, tenemos que permanecer en Dios y Dios permanecer en nosotros. Por eso hace un rato lo dije en relaciones matrimoniales, pero a veces se da en relaciones de amigos, en relaciones de vecinos, en relaciones de familiares. No, que ya no quiero saber de fulano, ya no está en mí, así lo decimos. Ya no está en mí. Puede ser que usted esté en el otro, puede ser que todavía usted esté en los favoritos del otro, en el celular, o que usted esté en el pensamiento del otro, usted esté en los planes del otro, pero el otro no está en usted. No es solamente que tú digas, permanezco en Dios, es que Dios también permanezca en ti. Hay gente que vive de los años gloriosos, de hace 20 años, 30 años. De cuando yo me acuerdo, viven del yo me acuerdo.
Yo me acuerdo cuando salíamos a evangelizar, yo me acuerdo cuando hacíamos campaña evangelística. Mira, yo me acuerdo cuando yo me paraba en una esquina, yo cogía esa Biblia, yo disparaba, yo sentía esa presencia. Yo me acuerdo cuando Dios me usaba, yo me acuerdo. Viven de testimonio, desempolvando de testimonio. Porque ellos permanecen en Dios, pero Dios no ha permanecido en ellos. Asegúrese de que usted puede hablar de las glorias pasadas, pero está viviendo una gloria presente mayor que aquella. Asegúrese de que está permaneciendo en Dios y Dios en usted, eso sea una evidencia de su vida en Él.